adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por todas las cosas que hemos hecho. Gracias, Señor, porque vamos a exponer tu palabra. Permite, Señor, que Cristo sea exaltado a través de tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor, no solo seamos oidores de tu palabra, sino que, Señor, podamos llevar a la práctica tu palabra, podamos ser hacedores de ella. Ayúdanos a exaltar a Cristo, Señor, en la exposición de tu palabra, y que cada uno de mis hermanos exalte a Cristo en la escucha reverente de ella, Señor, y que el poder de tu palabra pueda cambiar y pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 29, aunque solo nuestro texto de hoy es versículo 32 hasta el versículo 34, pero vamos a leer todo el contexto desde el versículo 29, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice el texto de la siguiente manera: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Versículo 32, que es nuestro texto de hoy. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan hace su exclamación, que fue con la que nosotros iniciamos la semana pasada: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Juan da paso a lo siguiente que vamos a ver en este cuadro del texto que nos toca para hoy. Vamos nosotros a ver la presencia de la Trinidad. La semana pasada nosotros vimos los versículos del 29 hasta el versículo 31 y dijimos que Dios tenía un cordero reservado y que ese cordero iba a venir a ser sacrificado una vez por los pecados de su pueblo. Jesucristo es el Cordero de Dios. No el cordero de los hombres, como dijimos, no, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo por Dios. Su cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios, tal y como Juan nos lo dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero no es más que el cumplimiento del plan eterno. Iba a ser sacrificado como el cumplimiento del plan eterno de Dios, siendo así este Cordero el sustituto para salvar a aquellos que fueron escogidos por el Padre en Cristo en la eternidad pasada. El propósito divino y eterno de la elección que se efectuó antes de la fundación del mundo queda sellado con el sacrificio del Cordero. Y cuando Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que quita el pecado del mundo, Juan está anticipando el sacrificio supremo de Cristo en la cruz por el pecado de su pueblo. Hechos capítulo 2, dice allí Lucas, Hechos capítulo 2, versículo 22.
Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviese bajo su dominio, bajo el determinado propósito, dice aquí el libro de los Hechos. Y tenemos nosotros que ver el plan eterno de Dios en todo esto. Todo estaba girando en torno al plan y en torno a lo que es la voluntad de Dios. Cristo apareció, y Cristo apareció justo en el momento que Dios, que el plan divino había determinado que Él apareciese. No apareció antes, no apareció después, sino que apareció justo en el momento en el que el plan divino había determinado que Cristo debía aparecer para ser sacrificado como un cordero, tal y como nos lo dice Isaías, que fue sacrificado como un cordero que iba a ser llevado rumbo al matadero. En Hechos capítulo 4, versículo 27, dice allí Hechos: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediese. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad determinaron que hiciese. No estaba aconteciendo lo que estaba pasando allí por una simple coincidencia, no fue un accidente, no, estaba cumpliéndose el plan divino a la perfección, y todo lo que estaba pasando correspondía a la voluntad divina predeterminada de nuestro Señor. Yo estoy viendo a un Dios poderoso, y estoy viendo a un Dios poderoso que está dando curso a su plan de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el Dios que yo estoy viendo aquí. Un Dios todopoderoso que está llevando a cabo su plan y que está llevando a cabo su propósito. Y es ahí entonces cuando nosotros vemos la importancia de la exclamación de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que estaba reservado por Dios para ser sacrificado en sustitución por muchos. Juan estaba consciente del plan que Dios estaba ejecutando. Juan estaba consciente del plan. Juan estaba en contacto con su Dios. Y eso me hace a mí hacerme algunas preguntas. ¿Estamos nosotros conscientes de que la voluntad de Dios reina en mi vida y en mi entorno? ¿Estoy yo consciente de eso? De que la voluntad de Dios reina en mi vida y reina en mi entorno. ¿Estoy yo consciente de que nada sucede al azar? ¿Estoy yo consciente de que mi vida está en las manos de Dios y que es el Señor quien guía mi vida? Si es así, ¿hasta cuándo seguiremos llorando por las crisis y las tormentas y los momentos difíciles? ¿Hasta cuándo empezaremos a ver al Señor y sus planes en torno a todas las cosas que nos suceden? Porque no es solo que yo diga, bueno, si el Señor guía mi vida, el Señor guía mis pasos, el Señor está en control de mi vida, yo soy propiedad privada de Dios. No es que yo lo diga, es que yo viva como que es así. La vida del Cordero no fue accidental. No fue un accidente, como no ha sido un accidente la vida nuestra. No ha sido un accidente ni lo será, sino que nosotros estamos en las manos del Señor. Debemos enfocarnos nosotros en vivir una vida que honra a nuestro Dios. Esa debe ser nuestra mayor prioridad. Debemos dejar de pensar en nosotros y debemos dejar de poner la atención en nosotros, quitar la atención de nosotros y colocar la atención en Cristo y su Evangelio. El pastor MacArthur
dice al respecto de esto, cito: Dios ha escrito toda la historia de acuerdo a su plan eterno. La crucifixión de Jesús no fue la excepción. Dios ha escrito toda la historia de acuerdo a ¿qué? A su plan eterno. Y la crucifixión de Cristo no fue la excepción. Tenemos que ver a nuestro Dios escribiendo las páginas de la historia. Tenemos que ver a nuestro Dios como un agente activo que hace y que genera todas las cosas que suceden, y que nada se escapa de la voluntad de nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios eterno, es un Dios soberano, y que sus planes y sus propósitos se cumplen aún hoy en el mundo y en la vida de la iglesia. Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo nos lo presenta de una manera, mire cómo lo dice allí. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice allí el libro de los Efesios: en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de la gloria de su nombre. Es un plan que Dios ha venido ejecutando a través de la historia, y siempre decimos que la creación fue precedida por una intención, y que luego de la intención Dios creó un plan, y todo lo que ha sucedido es que el plan de Dios está en curso, que el plan de Dios está en marcha, y que nada, absolutamente nada ha salido del plan de Dios, nada se le ha escapado a Dios, sino que todas las cosas responden a los designios de su voluntad. Entonces podemos nosotros decir que todo, absolutamente todo, responde al plan magistral de nuestro gran Dios y de nuestro gran Salvador. Juan nos dice en nuestro texto de hoy, Juan dio testimonio diciendo: aquí el Espíritu, que he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien vea descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, dentro de mis apuntes, cuando yo estudiaba esta porción, yo hice una pregunta pero es para yo hacérsela a Juan en el cielo. Dentro de todas las cosas que Juan omite la presentación de Jesús en el templo. Y Juan salta, presenta a Jesús en la eternidad, presenta a Jesús en el tiempo, y luego lo presenta activo inmediatamente a iniciar su ministerio luego de ser bautizado. Pero Juan omite detalles que nos presentan los demás evangelistas. ¿Por qué? Si ustedes lo conocen a Juan y lo ven, háganle esa pregunta por mí. ¿Por qué? ¿Por qué Juan no nos presenta a Jesús en el bautismo? Y yo tengo alguna respuesta.
en la presentación, y yo tengo alguna respuesta. Una de ellas es que, por ejemplo, Mateo es explícito en esto, Lucas también, pero hay un contexto judío en el que ellos estaban escribiendo, que era algo interesante, y a pesar de que Lucas también, habían unos judíos, unos griegos que se habían judaizado, y habían otros judíos que se habían declarado helénicos, todo esto les daba como contraste de que había que presentar a un Mesías basado en las pruebas proféticas del Antiguo Testamento. Y por eso nosotros vemos que ellos nos presentan al Mesías con toda la secuencia bíblica habida y por haber. Juan, sin embargo, nos lleva un poquito a una relación más interna, un Mesías más interno, y nos presenta no solo el Mesías del Antiguo Testamento de los judíos, sino que nos presenta al Mesías de Dios, que es el Salvador eterno y el Dios sobre todas las cosas. Y Juan omite esto. Y yo pregunto, yo me hacía algunas preguntas e investigaba algunas cosas. Y dentro de todo eso, yo no encontré en el Nuevo Testamento para la iglesia que la iglesia debía como un mandato llevar a los niños al templo, así como se llevó a Jesús. No, eso no es un mandato para la iglesia. La iglesia no tiene un mandato, no es un sacramento tampoco de que la iglesia debe presentar a los niños y que esto debe ser una costumbre explícita de los niños, porque si no, los niños son moros, y si no son moros son locrios, y si no son locrios entonces lo comen la bruja con yuca, batata y cebollita. No, nada de eso es cuento de camino. Y digo esto porque se ha tejido un sinnúmero de cosas en torno a todo esto, y las personas y los hermanos y los que no son cristianos entienden que ellos van a presentar a un niño, y esa presentación que se hace en la iglesia lo que pone es como una especie de caparazón y un cerco, y esa presentación hace un cerco en ese niño que nadie lo puede tocar, y a partir de ahí entonces ese niño empieza de manera automática a crecer en gracia y a crecer en sabiduría. Tengo malas noticias para ustedes. Las cosas no son así. Las cosas no son así. La presentación de un niño se hace para que los padres hacen una presentación de un niño, presentándoselo al Señor, comprometiéndose los padres en que ellos van a instruir a ese niño en la palabra del Señor, y comprometiendo a la iglesia para que la iglesia le dé seguimiento tanto a los padres como al niño. Es un compromiso que hacen los padres ante Dios y ante la iglesia, y tendrán que darle cuenta a Dios y tendrán que darle cuenta a la iglesia si entonces ese hermano, esa hermana, esa pareja no hace lo que se comprometió de manera pública a hacer con esa criatura. Amén. Entonces, borremos el miticismo que nosotros tenemos con eso. A veces nos comprometemos, traemos nuestros hijos y queremos que sea la iglesia que lo instruya. Y el compromiso que nosotros hacemos ante Dios es que nosotros vamos a instruir a ese niño. Amén. Amén. Un amén tímido, pero yo sé que luego ustedes lo van a ir asimilando lo que yo estoy diciendo. Sí, porque a veces es medio duro. Entonces, hermano, en torno a todo esto, nosotros también podemos decir que aquí nosotros vemos de una manera especial cómo se inicia el ministerio de Jesús. Y Juan saltó directamente, obvió la presentación y saltó directamente a lo que es el bautismo, a lo que es el inicio del ministerio de Jesús. Pero no solamente obvió la presentación, obvió todos los detalles de la Navidad, lo que tiene que ver con lo que es el nacimiento, todos esos detalles Juan lo obvió, que nos lo presentan los otros evangelistas. Y nosotros vemos cómo Juan hace una inauguración de la presentación pública
pública del Mesías y nos hace una inauguración magistral porque nos presenta junto con el Mesías a la Trinidad completa. Y allí nosotros podemos ver al Hijo que va a ser bautizado donde Juan, pero allí vemos también al Espíritu Santo como paloma y vemos al Padre también allí que habla. Es toda un derroche majestuoso lo que está sucediendo allí en esa escena. Juan el evangelista nos explica que Juan tenía instrucciones, que cuando él viera al Espíritu Santo posar sobre alguien y que se quedara allí, este era el Cristo. Pero sin embargo no me quiero quedar solo con el texto de Juan, quiero que podamos ver el texto de Mateo, porque el texto de Mateo nos da ciertos detalles que Juan omite. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Dice el texto: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó Juan. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Díganme si no es una escena gloriosa lo que está sucediendo aquí. Sí, es una escena maravillosa. Mateo dice que Juan se oponía. Juan le hacía resistencia. Pero ¿y cómo tú vienes donde mí? Dice que para que yo te bautice. Soy yo el que debo ser bautizado por ti, le dice Juan. Ustedes, ¿cómo nosotros podemos ver eso? Juan se rebeló, Juan está actuando de una forma incorrecta. Bueno, yo creo que Juan tiene cierta razón al oponerse. Y Juan tiene de frente a quien él mismo acaba de testificar y decir que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha, sin contaminación, un Cordero perfecto y justo. Es Juan quien acaba de decirlo. A Juan no hay que darle la referencia de Jesús, porque quien está dando la referencia es él mismo. El bautismo de Juan era un llamado al arrepentimiento con el fin de obtener el perdón de los pecados. Ese era el fin, para eso Juan estaba bautizando. Y yo me imagino que Juan se preguntó: ¿y de qué se va a arrepentir el Cordero? Si es perfecto, si es justo, si es santo. Y él ha dicho, Jesús le dice que conviene que se cumpla toda justicia. O sea, Cristo le está diciendo que para que se cumpla la voluntad de Dios, y una voluntad de Dios que en ese momento y ahora solo conocía a Jesús, y Jesús le dice que conviene que se cumpla toda justicia, que se haga toda la voluntad de Dios en su plenitud. Pero yo veo aquí que Jesús, con su consentimiento en el bautismo, le pone un sello de aprobación a la obra de Juan, y le está diciendo a los hebreos, le está diciendo a los judíos, y nos está diciendo a nosotros que la obra de Juan no era una obra de hombre, sino que era una obra de Dios. Y Jesús está confirmando aquí que la palabra de Juan, de que el arrepentimiento y la confesión de los pecadores son necesarios para aquellos quienes quieren entrar al reino de Dios. Jesús está dando esto como bueno y como válido, que para entrar en el reino de los cielos es necesario arrepentirse. Hay que arrepentirse de sus pecados. Jesús lo está dando como bueno y lo está dando como válido al
al él aceptar el ser bautizado por Juan. Así como el bautismo era para que cada uno de los penitentes sirviese como el comienzo de una nueva vida aceptable para con Dios, así también el bautismo de Jesús iba a ser como la inauguración o como la entrada de Jesús en el ministerio público. Un autor lo dice de esta manera, cito: no tenía vida de pecado que tuviese que dejar en las aguas del Jordán, pero sí dejó en ellas la vida hogareña de Nazaret, los años del todo tranquilo de la preparación, y sí aceptó como voluntad justa de Dios la borrasca y las tensiones y el sacrificio de la obra que había venido a llevar a cabo. Fin de la cita. No había pecado en él, era santo, justo y perfecto, pero sí era necesario que se bautizara. Eso está diciendo este autor. Jesús en su bautismo se identificó con todas las personas que él había venido a salvar. Y vemos dos cosas de manera clara aquí. Primero, la visión del Espíritu Santo que descendía y la voz del cielo. El primero, una indicación simbólica del poder divino en virtud del cual Jesús iba a tornar o iba a realizar su vida ministerial. Y el segundo, una figura que garantizaba que este era el Mesías de Dios, que este era el Cristo de Dios, y que ambas cosas estaban totalmente relacionadas y que no había forma de diluirla, porque Cristo es Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y era inevitable porque contemplaba todo esto en la cruz, porque si era el Cordero debía ser sacrificado por muchos, tal y como luego nos enseña la Biblia más adelante. Los que eran escogidos como gobernantes en Israel eran ungidos con un óleo para indicar que el Espíritu Divino, simbolizado de esta manera, le concedería la gracia que ellos necesitarían para el cumplimiento de su misión. Y eso era una costumbre en todo Israel cuando se iba a ungir a un rey. Pero así también nuestro Señor salió del escenario con su bautismo, ungido con el Espíritu Santo y completamente preparado para su obra ministerial real. Y es algo que nos deja a nosotros muchas cosas que pensar. La visión fue que el Espíritu de Dios descendía como paloma. Y podemos decir muchas cosas sobre la paloma, muchos significados y símbolos con relación a la paloma, que simbolizaba dulzura, mansedumbre. Y esto porque este rey iba a ser humilde y sencillo en espíritu y ministerio. Se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Con esto afirmaba que Jesús era el Mesías de Dios y que Jesús a su vez era Dios. Y esta fue la unción de Jesús. Esta fue la unción de Jesús antes de él empezar su vida ministerial. Esta fue la unción, la manera en la que el Padre lo ungió antes de iniciar su ministerio. Y esta voz que Jesús oye en su bautismo es de suma importancia. Este es mi Hijo amado, dice la voz, en quien encuentro plena satisfacción. Y aquí la voz, aquí el Padre está citando a dos salmos. Está citando el Salmo 2, versículo 7, que todos los judíos creían que este salmo era una descripción de ese Mesías rey y poderoso que Dios había de enviar. Pero también en la segunda parte,
en quien mi alma tiene contentamiento. Nosotros lo vemos en Isaías capítulo 42, en el versículo 1, que también es una descripción del siervo doliente o del siervo sufriente, una descripción que termina o que culmina en Isaías capítulo 53. O sea que aún lo que la voz está diciendo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, aún esa expresión fue prometida en el Antiguo Testamento. Todo el plan de Dios está cumpliéndose de manera paulatina, de manera sistemática, y todo está respondiendo conforme a lo que Dios mismo había dicho que iba a acontecer. En su bautismo, Jesús entonces podemos decir que recibió dos confirmaciones: la seguridad de que Él era sin duda el escogido de Dios, y la seguridad de que el camino que tenía delante le conducía a la cruz. Este es el Cordero de Dios, y ya ustedes saben lo que dijimos en torno a lo que es el Cordero la semana pasada. En ese momento se le pusieron delante a Jesús tanto su misión como la única manera que Él tenía de cumplir esa misión, que era la cruz. El plan de Dios para su Hijo era la cruz. Lo repito, el plan de Dios para su Hijo era la cruz. Era morir haciéndose maldito, porque todo el que moría en una cruz era considerado maldito, y el mismo texto bíblico nos lo enseña. El Hijo de Dios como un cordero para ser sacrificado. Cuando tú logres entender esto, cuando tú entiendas que tú no mereces la situación por la que tú estás pasando, piensa en eso. Cuando tú entiendas que la situación por la que tú estás pasando, tú no mereces estar en esa condición, porque es que tú te has portado de una manera diferente, es porque tú has caminado de una manera diferente, tú has hecho cosas totalmente diferentes, tú no te has comportado ni has vivido una vida impía, tú no has vivido como viven los impíos, en una depravación. Yo no merezco esto, yo no merezco pasar esto, yo no merezco vivir esto. Cuando tú empieces a pensar en cosas semejantes a esa, piensa en lo que Dios determinó en la eternidad pasada que su Hijo iba a hacer, y cuál era el proceso que el Hijo de Dios iba a pasar, y cómo el Hijo de Dios iba a llevar a cabo su misión, que esa misión iba a culminar el Hijo de Dios colgado en una cruz. El Hijo de Dios santo y perfecto vino a este mundo en sustitución de muchos. Y desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios, ¿cuál era? Que Él sufriera. Y que sufriera como el que más, pero que no sufriera por sus pecados, porque no tenía, justo, santo, perfecto, no tenía. Que sufriera por los pecados de muchos. Tú por lo menos sufres por tus propios pecados. Tú sufres por tu propia concupiscencia. Cristo sufrió por tus pecados. Luego que tú analices todo eso, entonces tú me dices si puedes ver a Dios trabajando en medio de tu dolor. Tú me dices luego si tú ves a Dios trabajando en medio de tu crisis, si tú ves a Dios trabajando en medio de tu situación, después que tú analices todo esto. Si no puedes ver a Dios trabajando en ti, es porque no has analizado todo esto. Cuando logres ver a Dios trabajando en ti, te vas a dar cuenta que Dios ha estado presente incluso en esos momentos que tú has creído que Él te ha abandonado. Sigue en pie, tú estás en pie, tú estás aquí en esta mañana porque tú no has sido abandonado por el Padre. Tú estás aquí en esta mañana porque el Padre te ha visto con ojos de salvación a través de su Hijo en la cruz del Calvario, quien te salvó, porque en la eternidad pasada Dios te había predestinado para salvarte en Cristo, y así Dios realizó su plan a través del curso de toda la humanidad.
Amén. Y otra cosa, lo que Dios determinó hacer contigo, Dios va a cumplir su plan. Por encima de todo. Eso significa que nosotros debemos dejar de ver a Satanás, dejar de ver a Satanás en la sopa, dejar de ver a Satanás en el tránsito, dejar de ver a Satanás en nuestros matrimonios, dejar de ver a Satanás en nuestro trabajo, dejar de ver a Satanás en nuestras relaciones, dejar de ver a Satanás y todo es Satanás y todo es el demonio y todo es del diablo. Y nosotros, y hay cristianos que tienen demonios de todo tipo, demonios de ropa, demonios de arroz, demonios de zapatos, demonios de carne, demonios de puerta, demonios de silla, demonios de todas las cosas que usted se puede imaginar, y todo lo que se encuentran en el camino es que el Señor reprenda al diablo, es que Satanás me está atacando, es que Satanás se la ha cogido conmigo, es que Satanás me está azotando, es que Dios le permitió a Satanás que se levante contra mí. Hermano, tengo para decirte que las cosas no funcionan así. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, eterno, soberano, que su iglesia está en función porque Cristo murió por ella en la cruz del Calvario y nos dijo a nosotros que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Es imposible. Nosotros tenemos que dejar de ver a Satanás y empezar a ver a Dios. Y cuando nosotros estemos pasando por situaciones, vamos a ver a Dios y vamos a preguntarnos qué Dios quiere hacer en mi carácter. Dios ha provocado estas crisis para moldear mi carácter, haciéndome así semejante a su Hijo. Y Dios quiere hacerme semejante a su Hijo. Y como Dios quiere hacerme semejante a su Hijo, Dios ha provocado crisis, Dios ha provocado situaciones para formar así entonces la imagen de su Hijo en mí. Y otra cosa, hay gente que dice, no, Dios permitió todo eso porque Dios quiere ver que yo soy. No, Dios no tiene que ver lo que tú eres. Dios sabe lo que tú eres. Créeme que Dios sabe lo que tú eres. Dios sabe cuánto tú das. Aún antes de tú iniciar un proceso, Dios sabe lo que tú vas a dar y Dios sabe la calificación que tú vas a tener en medio del proceso. Dios no necesita saber eso. Hermano, entendamos, tenemos un Dios soberano y todopoderoso. El proceso no se trata de Dios. El proceso se trata de ti. De que Dios quiere formar, de que Dios quiere moldear tu carácter, de que Dios quiere llevarte a la estatura de un varón perfecto, pastor, pero a través del dolor. Sí, a través del dolor. El Hijo de Dios iba a cumplir el plan divino, iba a cumplir la voluntad de Dios, y todo estaba rodeado de dolor. Cuando nosotros vemos la figura de Cristo desde antes de la fundación del mundo, el primer texto que leímos hoy de Apocalipsis dice que el Cordero que fue sacrificado, ¿y qué es un sacrificio? Ese Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros debemos pensar todo esto para que dejemos de vernos como víctimas, para que dejemos de vernos como que yo no merezco esto, yo no merezco aquello. Dejemos de vernos como víctimas y empecemos a mirar hacia adentro y empecemos a vencer los ídolos que nosotros tenemos en el corazón. Empecemos a mirarnos en el espejo de la palabra para que nosotros empecemos a vernos tal y como nosotros somos, y así podamos vencer a nuestro peor enemigo, que es el enemigo que nosotros nunca identificamos, porque nosotros queremos buscar el enemigo fuera y el enemigo lo tenemos dentro. Detronar esos ídolos de nuestros corazones y colocar en la cúspide de nuestro corazón al Señor. ¿Qué tiempo me tomará, pastor, eso? Toda la vida. Toda la vida, porque cuando tú creas que todo está bajo control, encontrará deseos que estarán luchando contra el primer lugar en tu corazón. Encontrará cosas en ti que van a estar peleando por el primer lugar en tu corazón. Es verdad que Jesús no tenía pecado, eso es verdad. Pero Jesús era el sustituto.
Y la rectitud de Cristo, esa rectitud perfecta, le sería contada a los pecadores también. Por eso estamos nosotros aquí. Entonces podemos decir que sí era necesario que Cristo se bautizara para que así pudiese cumplir con todo. Mira como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice allí el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos salvos por medio de él. Este es el corazón del evangelio, que Cristo fue sustituido, nuestro Cristo santo y perfecto nos sustituyó, vivió nuestra vida y murió en nuestro lugar. Vivió en nuestra vida y murió en nuestro lugar. Y hoy yo soy justificado por eso que hizo Cristo en la cruz. No solo por lo que hizo en la cruz, sino por la vida también que vivió. Su vida y su muerte, el Padre me la adjudicó a mí para poder justificarme. La ira de Dios cayó sobre él y la ira de Dios fue satisfecha, y hoy yo soy justificado por eso que Cristo hizo en la cruz por mí. Tú puedes entender esto. Dios hizo pecado a su Hijo por nosotros, el justo, el santo, el perfecto, hecho pecado por ti, hecho pecado por mí. Y quiero preguntarte en esta mañana: ¿estás tú viviendo a la altura de ese sacrificio que fue hecho por ti? Piensa. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Estás viviendo a la altura de eso? Tú eras la razón de la cruz. La iglesia era la razón de la cruz. Su pueblo era la razón de la cruz. Lo que Él vino a salvar, lo que Dios predestinó en la eternidad pasada, eso era la razón de la cruz. Su sufrimiento anticipado por Juan era por ti, era por mí. Y yo te pregunto, hermano, ¿y tu razón de ser? ¿Quién es? ¿Quién es tu razón de ser? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu país? ¿Tus ideales? ¿Cuál es tu razón de ser? Tú puedes decirme a voz en cuello: Cristo es mi razón de ser. El problema es que no es lo que tú digas, es lo que tú vivas. No es lo que tú puedas decir o vociferar, no, es lo que tú puedas vivir y lo que tu vida pueda modelar. Tú debes vivir como que Cristo es tu razón de ser. ¿Es Cristo tu razón de ser? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Si tú tuvieras que hacer un ejercicio rápido y pensar, ¿a qué tú le dedicas más tiempo en tu vida? ¿Forma la oración parte de tu vida diaria? ¿Forma la lectura bíblica parte de tu vida diaria? ¿Forma la meditación en el Señor parte de tu vida diaria? ¿Estás tú consciente día a día que tú vives para el Señor y que debes honrarlo en toda tu acción, en toda tu vida, y que todas tus relaciones deben ser para la gloria de Dios? ¿Estás tú consciente de eso? Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dicen: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.
En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí vemos al Espíritu como paloma. Y decir que en Palestina la paloma era un ave sagrada. No se podía comer y tampoco se podía cazar. La figura de la paloma era usada incluso por los rabinos en Israel para ellos decir que en Génesis capítulo 1 versículo 2, dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, habían tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los rabinos decían que allí en Génesis lo que se movía era el Espíritu Santo y que revoloteaba como una paloma sobre el caos que había, y que por eso la paloma no se podía comer. Y recordemos que todavía a estas alturas no se había revelado la doctrina del Espíritu Santo. Juan está hablándonos de esto, pero todavía no se había revelado la doctrina del Espíritu Santo. Cuando Juan está hablando aquí, Juan no está hablando desde la óptica de lo que él conoce del Antiguo Testamento. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, Juan está diciéndonos lo que está diciendo. ¿Y qué idea tenían los judíos en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo? La palabra hebrea que se usa para espíritu quiere decir viento recio. La palabra griega que se usa para espíritu también quiere decir viento recio. Y es la palabra que nosotros tenemos, neuma, que es la misma palabra que se utiliza para neumático. Esa palabra griega es la misma palabra que se utiliza para espíritu, viento recio, igual que la palabra hebrea que se utiliza para espíritu, que también quiere decir viento recio. Y habían tres ideas principales que los judíos asociaban al Espíritu Santo con esto. Y solo la voy a mencionar, no voy a detallarla. Número uno, ellos decían que el Espíritu Santo era poder, o el Espíritu era poder. Decían que el Espíritu era la vida y decían que el Espíritu era Dios. Y ese concepto del Espíritu es lo que el Nuevo Testamento nos dice que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento, cuando nosotros analizamos todo el Antiguo Testamento, nos encontramos que estaba implícito allí el Espíritu, solo que no era conocido con el nombre de Espíritu Santo, sino lo vamos a encontrar como el Espíritu de Dios, lo vamos a encontrar como el Espíritu de Jehová, y etcétera, etcétera. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y como empecé diciendo, la presencia de la Trinidad estaba allí presente. El Padre está diciendo que está complacido con el Hijo. O sea que el Padre se deleita en el Hijo, está lleno de deleite por el Hijo. Entendamos, Dios el Padre estaba deleitado en Dios el Hijo. La obediencia del Hijo provoca deleite al Padre. Y quiero hacer algunas preguntas para tratar de aplicar esto. Sabiendo nosotros todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sabiendo nosotros que Cristo es Dios, sabiendo nosotros que Cristo es nuestro Salvador, sabiendo nosotros que Cristo es el Cordero provisto por Dios para salvarnos, para ser nuestro Señor, sabiendo nosotros esto, hermano, ¿estás tú complacido con Cristo? ¿Te deleita tú en Cristo? ¿Es Cristo tu deleite? Piensa. ¿Qué sucede? Que muchas veces los ídolos de nuestro corazón no nos permiten deleitarnos en la persona de Jesucristo. Nos deleitamos en nuestras parejas, nos deleitamos en nuestros hijos,
nos deleitamos en trabajo, nos deleitamos en estudio, nos deleitamos en ministerio, en tener lo suficiente para vivir, en tener buen trabajo, nos deleitamos en un sinnúmero de cosas. Y todo eso, cuando está por encima de mi deleite por Cristo, se convierte en idolatría. Todo eso. O sea, el idólatra no es el que toma un cuadro, le prende una vela y no solo ese es idólatra. También aquel que pone cualquier cosa por encima de Dios, por encima de Cristo, es un idólatra. Todo lo que compite por el amor de Dios es idolatría. Todo lo que compite por mi amor por Cristo es un ídolo que yo debo derribar y que yo debo prestarle atención para que ese ídolo no termine venciéndome y yo me vaya en pos a ese ídolo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la unidad en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo enfoca dos cosas, y enfoca el egoísmo y enfoca la vanidad, porque esto se convierte en idolatría, y como se convierte en idolatría, saca de centro a Cristo y a todo lo demás y me deja a mí como el superhéroe de la acción, y me deja a mí solo centrado en lo que yo quiero conseguir y en lo que yo quiero realizar. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer? Nos sentimos satisfechos en Cristo, sentimos deleite por Cristo, hemos considerado el sacrificio de Cristo por nosotros, hemos considerado que todo esto que sucedió fue llevado por Dios punto por punto, cumpliendo su plan. Hemos considerado que aún en nuestras vidas se está cumpliendo el plan y el propósito de Dios, y que la reacción de nosotros debe ser ir a los pies del Señor, porque el Señor es nuestro Señor, nuestro dueño, y nosotros debemos deleitarnos en Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será nuestra respuesta a la exposición de esta mañana? Que el Señor nos ayude a hacer los ajustes que debemos hacer para nosotros poner en práctica su palabra en nuestras vidas, y que podamos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, y que podamos vivir para Cristo, y que nuestras vidas puedan oler a Cristo, puedan testificar de Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude a cada uno de nosotros a poder contemplar todo esto, a poder contemplar esto y salir maravillado y verlo, el plan de Dios, el determinado plan de Dios fue realizando en Cristo para mi beneficio. Ayúdame a ver lo que tú estás haciendo en mi vida. Ayúdame, Señor, a que cada uno de mis hermanos pueda ver lo que tú estás haciendo en su vida. Ayúdanos a contemplar lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor. Ayúdanos, déjanos ver, Señor, lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor. Y ayúdanos, Señor, a que en medio de las crisis, a que en medio de las dificultades, a que en medio, Señor, de todas las vicisitudes que podamos pasar, que en medio de todo eso nosotros podamos glorificarte, porque podamos ver que tú estás obrando incluso en medio de nuestro dolor. Y perdónanos, Señor, si no hemos actuado así hasta ahora. Y ayúdanos a hacer los ajustes necesarios para nosotros hacer conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor.